Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre en esta hora, Dios. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la razón en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la razón en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, amado mío, acércame. Yo te necesito. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. A estas alturas podemos llegar a una conclusión inicial, y es que el Evangelio de Marcos está dividido en dos grandes bloques, con una sección intermedio. El primer gran bloque, y ya lo hemos cubierto en estas primeras 27 entregas, 27 sermones, 27 enseñanzas. Hoy estaremos en el sermón número
28. En estas primeras 27, Marcos responde una pregunta crucial. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Todo lo que hemos visto hasta la más reciente enseñanza, ceguera espiritual, la número 27, trata de la respuesta acerca de esa gran pregunta. Y el último bloque o el segundo bloque está, y el primer bloque, está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 26. Y el otro gran bloque, el segundo bloque, es desde el capítulo 11 hasta el final, capítulo 16. Pero hay un bloque intermedio que conecta, que funciona como enlace, como vínculo, como si fuese una bisagra. Y ese bloque intermedio es la manera en cómo ese quién es y lo que vino a ser y ese quién soy yo, cómo se va desarrollando. Y en eso estaremos. Estos dos grandes bloques con una transición habla de cómo fue estructurado o cómo vemos la estructura del Evangelio de Marcos. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela, y es un placer, sigue siendo un placer para nosotros ir a través de este medio y que tu vida sea bendecida. Quiero tener una palabra de oración antes de exponer este mensaje. El título es Su cruz y mi cruz. Y continuamos en el capítulo 8, versículos 27 al 38. Pero oremos antes. Amado Dios, mi vida es tuya, te pertenece. Nuestras vidas son tuyas, las has comprado a precio de sangre. Y nos los has dicho y enseñado a través de tu palabra, la mayor profecía que hemos recibido, esta revelación especial. Condúcenos a través de esta enseñanza y que podamos tener hoy un gran mensaje en nuestra vida que deje lecciones, que deje profunda exhortación a nuestra vida, que traiga de nuevo a los pies de Cristo todo nuestro ser, para tu gloria y honra. Amén y amén. Su cruz y mi cruz. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38. Leamos ya con esta introducción y un pensamiento inicial sobre el cual vamos a construir la enseñanza es: Jesús es nuestro Salvador y su cruz nos dio plena vida. Jesús es nuestro Salvador y la cruz de Jesús nos dio plena vida. Pero vamos ya a la lectura, Marcos capítulo 8, 27 al 38. La confesión de Pedro es un momento crucial. Ya hemos dejado atrás esos encontronazos tan fuertes con los judíos, con los fariseos, escribas. Ya no va a ser posible un encuentro nuevamente con ellos para debatir, para que ellos puedan tener oportunidad de escuchar a Jesús. No, ya no hay oportunidad para ellos. Y lo habíamos dicho en una de nuestras enseñanzas anteriores. No crucemos esa línea tan delgada de seguir rechazando a Jesús, el punto del no retorno. Ten mucho cuidado, tú que nos ves o nos escuchas a través del medio en el que estás hoy en sintonía. No cruces esa línea, no llegues a ese punto de no retorno. Puede ser perjudicial para tu vida, puede marcar el fin de una vida, de este aquí y este ahora, y puede llevarte rumbo a una condenación eterna. Así que presta mucha atención al Evangelio, al mensaje de la gracia que estará pronto a exponerse en el Evangelio según San Marcos. Verso 27 en lo adelante. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino es una conversación que se da entre Jesús y sus discípulos. Jesucristo motiva, es el que inicia esta conversación. Esto no es nada casual. Todos estos encuentros de Jesús están completamente programados, están en la agenda y tienen un propósito. Quiero que prestes mucha atención porque Cristo está buscando información. Ya la conoce, pero más que Él buscarla, incluso puedo decirlo con total libertad, Él quiere que los discípulos conozcan lo que hay en sus propios corazones. Nosotros no nos conocemos. Jesús nos conoce, Él es Dios y Dios nos hizo completamente. Por lo tanto, Jesús
está motivando el que los propios discípulos conozcan lo que está en su propio corazón, y por eso les hace esta pregunta. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es decir, Jesús busca información. ¿Qué está diciendo la gente al respecto de mí? Y le respondieron diciendo: unos, Juan el Bautista. Jesús, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y Herodes incluso llegó a pensar que Jesús era el Juan el Bautista resucitado. Otros, Elías. Algunos pensaban que Jesús era Elías, el Elías que había de venir. Por eso es que eso está en la mente de algunos. Pero otros decían: Él es uno de los profetas. Verso 29. Él les preguntó de nuevo, vuelve otra vez. Es decir, la primera pregunta era un trampolín para la segunda. Pero vosotros, a mí me interesa es lo que ustedes crean de mí, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Cuál es el pensamiento que tienen ustedes respecto a mí? Y esta enseñanza va a ser una oportunidad para nosotros darnos un espacio para poder pensar respecto a lo que realmente tenemos en nuestra mente y corazón respecto a Jesús. ¿Qué pensamiento tienes al respecto de Jesús? ¿Qué piensas? ¿Qué crees respecto a Jesús? Porque quizás te vas a encontrar con que no es suficiente lo que tienes en tu mente y en corazón respecto a Cristo Jesús, tal como sucedió con los apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? Ustedes. Respondiendo, Pedro le dijo, Pedro salió adelante: tú eres el Cristo. Verso 30. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Vuelve Jesús otra vez con la propuesta de que eso que otros han revelado de él no lo compartan con las multitudes, se lo tengan guardado. Verso 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, se salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Y leemos el versículo final, 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Acabamos de leer Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38, y realmente desde el inicio de esta sección Jesús está declarando su identidad, está revelando su identidad. Y hemos visto que al inicio del Evangelio, las muchas veces en las que Jesús trataba de ocultar su identidad, a los que él sanaba, a los que él liberaba, él mandaba a que no revelaran su identidad. Él, por un lado, la está manifestando a través de las cosas poderosas, el portento que veíamos de él, pero por otro lado, explícitamente y de manera tajante solicitaba, pedía, exhortaba a las personas que quedaban libres, sanas, salvas, libres de demonios, de ataduras de demonios, le decías que no dijeran absolutamente nada. Ahora ha llegado el momento en el que hay que confrontar a los discípulos, hay que confrontar a los apóstoles respecto a quién es Él. Recuerda, 2 grandes bloques hemos visto en el Evangelio según San Marcos. Un primer bloque que abarca hasta el capítulo 8, verso 26, hasta la última enseñanza que hemos tenido, la más reciente, mejor dicho, 8:26, donde hablamos acerca de la ceguera espiritual del hombre.
Hasta allí nosotros hemos podido entender cómo Marcos ha respondido a esa pregunta, ¿quién es Él? Ahora los apóstoles, en este intermedio que empieza en Marcos 8:27 hasta el capítulo 10, ellos necesitan responder esa pregunta. Y han fallado la respuesta y han fallado el examen nuevamente. Pero Jesús no lo rechaza y eso es parte de la enseñanza, eso es parte de la aplicación para nuestra vida al final, ya colocando unas leves enseñanzas al inicio para ir construyendo sobre eso. El primer punto que estaremos viendo es la identidad de Jesús. ¿Quién es Él? Se responde. Jesucristo responde esta pregunta en el verso 27, porque Él está haciendo una primera pregunta a ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Él pasa a dar su identidad. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, verso 27, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y en la vida, nuestra existencia nos van a hacer preguntas, siempre estamos expuestos, nunca estaremos exentos a que nos hagan preguntas cotidianas de distinta índole, de nuestra vida personal, de nuestra vida en la iglesia, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros hobbies o de las cosas que leemos, cosas ministeriales. Siempre van a haber preguntas. Y para muchas de esas preguntas nosotros no nos preparamos. Yo no creo que Pedro haya estado preparado para esta pregunta, sin embargo, es la pregunta de mayor impacto que cualquier persona pueda recibir. Es una de las preguntas, si acaso, la pregunta más importante que todo ser humano en cualquier momento de su vida tendrá que contestar. Y yo no sé si te han hecho esa pregunta, o yo no sé si te has hecho esa pregunta de quién es Jesús para ti, pero es la pregunta más importante que cualquier ser humano jamás podrá recibir y tendrá que contestar. Pero ¿quién es Jesús? Porque ante esta pregunta no puedes quedarte callado. El hecho de tu silencio ya da una respuesta de quién es Jesús para ti. O sea, la indiferencia que tú puedas mostrar a esta pregunta, ¿quién es Jesús?, ya demuestra lo que crees de Él en tu corazón. Y todo ser humano tendrá que responder esta pregunta. Esta pregunta a la vez traza una línea divisoria entre los humanos. Unos responderán, bueno, Jesús es un maestro, es una buena persona. Jesús fue un buen ser humano. Jesús fue un buen maestro. Algunos he llegado a leer y escuchar diciendo que Jesús fue un revolucionario. Jesús fue un buen filósofo. Eso pensarán una buena cantidad de personas, pero hay otras que pensamos algo totalmente distinto, equidistante a eso, y por eso digo que esta pregunta divide en dos las personas en este mundo. Habrán algunos que responden que Jesús es el Hijo de Dios y es el que nos ha dado vida eterna y vida plena. Por lo tanto, la respuesta que des a esta pregunta determinará tu destino eterno. O pasarás a vida eterna o estarás en condenación eterna. Pero no puedes obviar esta pregunta. Tarde o temprano en nuestra vida, pero en el tiempo del Señor, tendrás que responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Porque los apóstoles pasaron por esta pregunta. Vemos tempranamente a Pedro respondiendo. Pedro, el que llamamos impulsivo, intemperante, siempre saliendo, quizás respondiendo por el grupo de los 12 completamente, no lo sabemos, pero en algunas oportunidades Pedro se presentó como el portavoz, el líder que salía siempre adelante. En algunas tuvo algunos tropezones, pero en esta está dando una declaración inmensamente grande para él y para nosotros. Hoy es una gran enseñanza la que nos está dando Pedro con esta respuesta, y no será suficiente para tu vida si tú llegas a responder que Jesús es un buen maestro, un buen ser humano, un buen ciudadano, un buen rabino, un buen revolucionario, un buen filósofo. No será suficiente. Y es necesario conocer a Jesús para percatarnos que Jesús no es ni medianamente cercano a cada uno de esos pensamientos que tenemos respecto a Él. Y eso dice el nivel del conocimiento que tenemos de Jesús en nuestro corazón. Pero veamos lo que respondieron ellos a esa pregunta de Jesús, que lo que anda buscando Jesús con esa pregunta es conocer lo que ellos
o que ellos se percaten de lo que conocen acerca de Él. Veamos lo que respondieron los apóstoles, los discípulos. Versículo 28. Y le respondieron diciendo, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y aunque ellos tienen una estima suficiente, han pasado casi 3 años con el Maestro. El Maestro está pronto a entrar en Jerusalén. Ya está en Cesarea de Filipo. Jesús va a dejar Capernaum. Jesús va a dejar Galilea y se va a ir directamente a Jerusalén. Y al ver a Jesús ir hacia Jerusalén, ya no hay vuelta atrás. Jesús va directo al trasquiladero. Jesús va directo al Gólgota. Jesús va directo a su entrega voluntaria y ya no hay más vuelta atrás. Y Pedro no quiere que eso suceda. Jacobo y Juan no quieren que eso suceda. Cada uno de los discípulos están negados a que eso suceda. Y eso lo demuestra la respuesta de Pedro después que Jesús le hace su revelación más grandiosa. Jesús no es ni de cerca esas cosas que nosotros regularmente pensamos, ¿no? Y no nos dejemos confundir con la cultura, con vientos de hombres, pensamientos humanos, acerca del Jesús bonito de la Escritura, acerca del Jesús chévere de la Escritura. No, Jesús incluso dijo que venía a instaurar una espada en medio de las familias. Él vino a traer división y eso habla del poder del Evangelio para unos y la desgracia para otros. Unos caerían sobre la piedra y para otros la piedra caería sobre ellos. Y esa profecía habla del reino de Dios en gracia para uno o en juicio para otros. Y este es el Jesús que está respondiendo aquí. Ahora Jesucristo hace nuevamente una pregunta, pero es una pregunta ahora personal. Y la primera pregunta que les hizo no fue más que una antesala a la verdadera pregunta que ahora Jesús coloca sobre la mesa. Verso 29, la primera parte del verso 29 nos relata la pregunta y la segunda parte del verso es la respuesta de Pedro. Leamos 29, la primera parte. Dice, él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Yo no sé si en la mente de Jesús o él tenía alguna expectativa de que ellos respondieran lo que pensaban personalmente. Pero ellos respondieron llanamente lo que de manera textual él les preguntó. ¿Quiénes dicen otros que soy yo? O sea, ¿qué comentario ustedes han escuchado de mí en la calle cuando andan en sus labores? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué cosas rumorean? Y eso fue lo que ellos respondieron, pero Jesús anda buscando más adentro, en sus corazones, en su mente, en su alma. Y esta respuesta revela lo que ellos tienen. Pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Vosotros. Y esas respuestas son de las personas de allá afuera. Las primeras respuestas son de las personas de afuera. Y Jesucristo anda que nosotros escuchemos las respuestas de adentro. Él quiere que nosotros nos percatemos qué es lo que piensan aquellos que decimos ser cristianos. Aquellos que hemos estado en el Evangelio durante tantos años. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? Si de verdad la revelación especial que está en su palabra, la más alta profecía que hemos recibido de verdad ha hecho carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre y está dentro de nuestro torrente sanguíneo y forma parte de nuestro ADN. Eso es lo que Cristo anda buscando que nosotros conozcamos de nosotros mismos. Y esa pregunta, la pregunta de Jesús, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Dio paso a una revelación muy alta. Yo no sé si Pedro se percató de lo que estaba respondiendo, pero creo que fue genuina la respuesta que está dando Pedro. Pedro, como siempre, responde, él no se iba a quedar atrás. Siempre va a haber uno que va a tener la iniciativa, siempre hay otros que se quedan rezagados. Y aunque tengan el mismo pensamiento, se quedan detrás esperando que otros salgan. Son muy tímidos, son muy reservados, son muy guardados en sí. Y bueno, aquí está Pedro. Pedro responde en la segunda parte del verso 29. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y creo que Pedro ha dado en el clavo mismo. En el mero centro ha dado Pedro. Tú eres el Cristo. Cuando leemos el Evangelio paralelo en Mateo, capítulo 16, verso 16, se nota que Mateo agrega algo adicional a la respuesta de Pedro que no está en el Evangelio de Marco.
En Marcos nos dice que simplemente Pedro manifestó: tú eres el Cristo. Y es uno de los títulos de Jesús, es uno de los títulos, y eso básicamente significa el Mesías, el ungido de Dios, el que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre. Incluso ese es uno de los títulos que Cristo usa exclusivamente en este texto que estamos nosotros hoy enseñando. Pero Mateo 16:16 amplía un poco más esa respuesta, esa declaración contundente, maravillosa, exquisita. No tiene pérdida por ningún lado lo que está en el corazón de Pedro. Mateo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el mismo Pedro que conocemos como impulsivo, el mismo Pedro que respondía lo que no tenía que responder, el mismo Pedro que hacía lo que no tenía que hacer. Nos sorprende con esta pregunta, y eso va a pasar en nuestra vida. Nos vamos a sorprender de personas que no vemos tan interesados en su vida devocional, pero tienen un convencimiento del Evangelio increíble, que dista a distancia, que está muy lejos a distancia de personas que creemos consagradas, apasionadas, devotas del Señor. Pues hay algunos que se han reservado ciertas cosas y nos sorprenden. Pedro me sorprende en esta oportunidad su respuesta: tú eres el Cristo, tan tajante y tan directo. Es la gracia de Dios, mi amado, la que hace la diferencia en Pedro, pero también la que hace la diferencia en ti. Cuando conocemos a alguien que no ha dado ese testimonio tan cuajado, tan firme como Pedro, tan intempestivo, tan compulsivo, tan impulsivo, ahora la vemos con una respuesta tan increíble: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la gracia de Dios que actúa sobre ti y que actúa sobre mí. Mateo 16:17. Esta es la respuesta de Jesús a la declaración de Pedro, pero lo vemos en el Evangelio paralelo, 16:17 en Mateo. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Cuando en Mateo nos relata la misma afirmación, la misma declaración que Pedro está haciendo de Cristo ante la pregunta, Mateo nos explaya un poco más y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús es distinta. Mira cómo dice: porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Pedro es el Cristo. Esa palabra está en griego, el Cristo, pero también la encontramos en el hebreo. En el hebreo es el Mesías, el Masías, sí, en el hebreo, pero también ambas significan el ungido de Jehová. Y esto está en el Antiguo Testamento, el ungido de Dios. Se levantarán las naciones contra el ungido e irán contra su reino, un reino poderoso. Lo vemos en el Salmo 2. El ungido de Jehová es referido en el Salmo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Mi amado, el salmista está hablando de Cristo. Un Cristo que ya había sido profetizado, el mismo Cristo que encontramos, el Hijo del Hombre, que encontramos en Daniel capítulo 7. En algún momento vamos a leer esa cita. Es la misma simiente de la mujer en el protoevangelio, en Génesis 3:15, que ha sido ya declarado como el artífice, el personaje principal del plan de redención en Génesis 3:15. Después que el Señor Dios trae una maldición sobre la serpiente, le declara: y él le pisará la cabeza a la serpiente. Tú le herirás a él, pero él te pisará la cabeza. Ese Génesis 3:15 habla de nuestro Salvador y Señor Supremo, Cristo Jesús. Yo no sé qué tienes tú en mente en cuanto a Jesús. ¿Qué piensas respecto a Jesús? ¿Piensas lo mismo de Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Qué respuesta tú le darías hoy a Jesús si hoy estás frente a Él y Cristo te pregunta: ¿quién soy yo para ti? Tómate unos segundos, por favor,
y responde esta pregunta, porque esa respuesta determinará tu destino eterno. Si vas a vida eterna, vida plena y vida eterna después de este aquí y ahora, o irás a condenación eterna. Igual iremos a un juicio, al tribunal, y nuestro juez será Jesús. Así que lo que respondas hoy trazará tu destino eterno. Presta mucha atención a esto. Ahora pasemos al siguiente punto, y lo vamos a ver a partir del versículo 31, y es la naturaleza de esa obra, lo que Cristo vino a hacer. Ya sabemos quién es Él. Ahí está Pedro respondiendo, tú eres el Cristo, Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante esa revelación, Cristo lo único que le queda es decir, bueno, no digan nada a nadie. Cristo está confirmando la exclamación, la declaración que está teniendo Pedro, esa confesión profunda de su alma. Cristo la está confirmando diciéndole, bueno, no digan nada. No digan absolutamente nada de esto. Eso dice mucho. Y básicamente al final nuestra conclusión de esa expresión de Jesús es que Él está refrendando, está soportando lo que está diciendo Pedro. Él está dando veracidad a esa declaración que Pedro está haciendo de Él mismo. Verso 31 para el segundo punto, la naturaleza de su obra. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Por primera vez, mis amados, mis amigos, ustedes que nos ven o que nos están escuchando, por primera vez Cristo está confesándoles el plan que tenía inmediato de ir a Jerusalén. Y es más, a partir de ahora nos vamos a encontrar que en 3 oportunidades en el Evangelio de Marcos, Jesús les va a decir a ellos lo que tiene en mente. Y ellos no lo reciben. Por eso es que vemos que en algunos versículos, en estos versículos que estamos leyendo, Pedro se opone y le dice, mira, incluso el evangelista Marcos, el que está escribiendo este evangelio por intermedio del dictado de Pedro, nos dice que por el mismo Pedro, dice que Pedro cuando está respondiendo, y esto es un pensamiento mío aparte, el mismo Pedro está dictando lo que él está respondiendo. Y Pedro, yo me puedo imaginar ese momento en el que dijo, Marcos, escribe allí, cuando Cristo dijo eso, yo no lo creía y yo lo reprendí aparte. Y es de imaginarse ese momento en que ellos están escribiendo el Evangelio. Recuerda que el Evangelio de Marcos fue el primer Evangelio que se escribió y Mateo y Lucas toman el Evangelio de Marcos para construir los Evangelios de Mateo y de Lucas que fueron entregados posteriormente. Ahora, verso 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos. Ya Cristo está diciendo cuál es la ruta, cuál es el viaje que debe seguir, cuál es el camino que debe seguir, cuáles son los pasos, las estaciones que Él debe cubrir. Los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Es decir, voy a padecer, voy a ser rechazado, voy a morir, no me van a matar. Cristo murió, a Él no lo mataron. Hay toda unas preguntas y respuestas, hay incluso series de grandes cadenas de televisión en el streaming, con preguntas, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién asesinó a Jesús? Recuerda, el plan de redención básicamente es la voluntariedad de Cristo al ir a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Ninguna persona le quitó la vida a Cristo. Cristo mismo terminó diciendo, ninguno tiene el poder para quitarme la vida. Yo mismo la entrego y yo mismo la tomo nuevamente. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Y ser muerto y después de 3 días resucitar. El plan era, voy a padecer muchas cosas, voy a ser rechazado por los míos, voy a ir a la cruz, al Gólgota, voy a morir allí, pero al tercer día, no dijo voy a resucitar en algún momento, no, dijo taxativamente al tercer día resucitaré. 4 pasos. Y no es tema de la enseñanza, no hay nada que enseñar allí, básicamente es la hoja de ruta que Cristo les está diciendo. Serán 3 veces las que Él se lo diga en el capítulo 9 y luego capítulo 8 y 9, ahí están diseminadas las 3 veces en las que Él manifiesta esto y nosotros estamos leyendo esto de manera rápida. Pero yo creo que esto fue un trago amargo para los discípulos, escuchar que su maestro, su líder,
el Señor, el que iba siempre adelante, de quien salía un poder increíble, incomprensible, el que podía librar cualquier batalla y salir absuelto, que de un momento a otro cambie de planes, cambie de panorama. Los comentaristas manifiestan, algunos, que los discípulos están teniendo alguna actitud así como que: Jesucristo, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? O sea, ¿por qué ese cambio de planes de la noche a la mañana? Y eso habla de que ellos no habían entendido el plan de redención y el plan de Cristo Jesús en esta tierra. Al ser Cristo un rey, ellos están pensando que iba a establecer un reino físico, un reino material, y muy alejados de la realidad. Cristo vino a establecer un reino, pero un reino espiritual, y Él vino a ser el rey de nuestros corazones. Y ellos no están entendiendo esto. Tardíamente, luego de Jesús ir a la cruz y resucitar, es que empiezan a caer en cuenta de todas las palabras que Cristo les había predicado, todas las advertencias que Jesús les había dado. Pero para ellos debió haber sido un shock, debió haber sido un cortocircuito, una muerte muy lenta, debió haber sido un shock muy fuerte para ellos escuchar esto, un trago amargo en su paladar, en su boca, poder escuchar estas cosas. Y por supuesto que no lo creían. Yo me imagino que después del tiempo incluso no lo creían hasta el día que vieron que su maestro había muerto en la cruz. Ese día fatal, el día viernes cerrando esa semana, ya cerrando el día, pues bueno, ahí fue donde cayeron en cuenta. El sábado no puedo imaginarme lo amargo en la vida de Pedro al percatarse que había negado al maestro. Maestro se lo había profetizado, él no había creído. No, maestro, te seguiré. ¿Cómo es posible que tú digas eso? Estoy hablando de un momento amargo que están viviendo los apóstoles. Pero sigue Jesús revelando su identidad. La identidad ahora como el Hijo del Hombre. Pedro está diciéndole: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Pero yo no sé si ellos están entendiendo que el Mesías que los judíos esperaban era el Mesías que ellos mismos están diciendo y declarando y manifestando que tienen al frente. Yo creo que estaban hablando de dos Mesías distintos. Uno era el Mesías que esperaba el pueblo judío, pero este era el Mesías que ellos querían que se quedara en el poder. Pero no es así. Cristo no vino a eso. Pero vemos que esa misma figura que está presente en este evangelio, en Marcos 8, 27 al 38, y cuando Jesús, verso 31, declara que Él es el Hijo del Hombre, está presente inicialmente y tempranamente en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Es la misma descripción, es la misma persona, pero quiero hacerte una advertencia. Está en Daniel, Cristo no había nacido. Es decir, ya la figura de Cristo está presente, preexistente en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que habla de que la figura de Jesús, su olor ya está presente en el Antiguo Pacto. Y lo vemos en este libro que es catalogado como un libro, una literatura apocalíptica. Leemos Daniel 7, 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado delante de él. Muy claramente, mi amado, Daniel está viendo en una visión a Cristo Jesús. Verso 14, y le fue dado dominio. ¿A quién se le ha dado dominio? A Jesús. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y cierra este versículo maravilloso. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Mi amado, claramente el libro de Daniel, una literatura apocalíptica, está hablando de Cristo, su reino venidero. Pero ya Jesús está declarando, su identidad ha sido revelada. El Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas. Tiene que ser rechazado por las autoridades, por los sacerdotes, por los fariseos, por los escribas. Tiene que morir y al tercer día resucitar. Es la misma persona, este Hijo del Hombre. Es aquel a quien se le entregará dominio, poder, reino y gloria, un reino eterno, un reino indestructible. Ese es mi amado Salvador y Señor Jesucristo. Pero ahora dice que el Hijo del Hombre tiene que morir, y eso no estaba en los planes de los discípulos. Quizás para tus planes y los míos en aquel tiempo
iniciando la era de este tiempo en el primer siglo, quizás no hubiese estado tampoco en nuestros planes, pero ¿quién coloca en sus planes que su líder principal va a estar muerto? Nadie lo coloca. Pero la literatura redentora, los evangelios nos hablan del pastor que da su vida por las ovejas. Y eso no estaba muy distante en la vida de los apóstoles. Cristo así se había manifestado. Palabras suficientes había dado Jesús a cada uno de ellos como para que ellos pudieran entender que al final de estos días Cristo iba a entregar su vida voluntariamente. ¿Y por qué? Porque Jesús vino a ganarle a la muerte, venciendo en el Calvario, venciendo en la cruz del Calvario. No porque Él haya pecado, sino por el pecado nuestro que fue imputado sobre la vida de Cristo Jesús. Hay una doble transacción en la cruz. En la cruz se dio la imputación de nuestros pecados en la cuenta de Cristo, pero también se imputó la justicia de Jesús a nuestra cuenta. Y por eso hoy nosotros podemos orar libremente al Padre. Nosotros podemos presentarnos delante de nuestro Dios maravilloso y poder clamar en el nombre de Jesús. Eso es posible porque Cristo voluntariamente murió en la cruz y al tercer día resucitó, cumpliendo la promesa que Él mismo había hecho a los discípulos. Pero así como fue necesario que Jesús muriera, también era necesario que Jesús resucitara. O sea, con muerte, sin resurrección, no había plan de redención. El diseño del plan de redención era: hijo, debes morir y debes resucitar. Por supuesto, antes debes preencarnarte, es el Dios inmanente, es el Dios de Juan capítulo 1, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Todo ese proceso se ha dado, el alumbramiento maravilloso y milagroso en la vida de Jesús a través de su madre María, sin tener relaciones con José, concebido directo del Espíritu Santo. Todo ese es un proceso que desde el antiguo pacto se nos había adelantado. Los discípulos están totalmente desconectados de este mensaje. Ellos quieren que su líder no se vaya y por eso es que están confundidos. Verso 32, la primera parte. Y les decía estas palabras claramente, en todo momento. Jesús no dejó lugar a dudas en todo lo que dijo. Todo lo que está en la palabra está explicado explícitamente. No hay razón para que hoy nosotros estemos confundidos. Ninguna parte de la palabra entra en confusión con ella misma. Más bien, cada aspecto de la palabra se confirma entre ella misma. ¿Cuáles eran las cosas que Jesús les había hablado claramente? Que padecería, que sería rechazado, que moriría y que resucitaría. Y todo eso sucedió al pie de la letra. Ahora leemos el versículo 32, la segunda parte, que es curioso porque después de Pedro haber dado esa declaración tan contundente, tan maravillosa, tan alta en conocimiento, ahora lo vemos teniendo esta actitud, reprendiendo al maestro, teniendo una actitud de mucho recelo. 32, la segunda parte del versículo, y Pedro le llevó aparte. Quizás no quería hacerle pasar vergüenza al maestro. No sabemos lo que pasó por la mente de Pedro, pero es así, es el corazón de Pedro. Jesús está haciendo todo esto para que ellos conociesen lo que estaba en su propio corazón. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mi amado, y probablemente eso nos haya sucedido a nosotros. A veces tenemos pensamientos, son prejuicios, no creemos ciertas cosas. No, yo no creo que eso vaya a suceder. No, pastor, yo no creo que eso sea así. Incluso a veces tenemos ideas preconcebidas que no son para nada bíblicas. Están bien alejadas de lo que la Biblia nos ha ido revelando a través del tiempo, porque la palabra no es más que una revelación progresiva del conocimiento de nuestro Dios. El Señor empezó a declarar su santidad en las cosas en el Antiguo Testamento. No pises esto, porque esto es un lugar santo. Por favor, quítate el calzado del pie que tienes, porque este es un lugar santo. El Señor empezó a revelar progresivamente su santidad, hasta que se lo reveló la santidad a las personas directamente. Le dijo a Pedro: Pedro, lo que tú ves no llames impuro,
porque eso lo he creado yo, eso es santo. El Señor nos ha dado una profecía que se ha ido revelando progresivamente. Esa es la palabra, pero nosotros tenemos prejuicios. Allí está el conocimiento de Dios, está a disposición, pero nosotros seguimos teniendo pensamientos muy alejados. Y Pedro nos da el ejemplo perfecto de esos prejuicios teológicos que van contrario a la palabra. Y ellos no nos van a permitir asimilar lo que la palabra nos está declarando. Y Pedro está dictándole a Marco: mira, Marco, lo que habíamos manifestado, lo que manifesté unos minutos atrás. Marco, escribe allí: qué vergüenza para mí, pero debo colocarlo allí. Yo llamé a Cristo aparte y le reprendí por eso que estaba diciendo. Pero si yo hubiese entendido bien, yo no hubiese hecho eso. Pero ahí está. Jesús, perdiste la cordura. No sabemos cómo fue esa conversación aparte o esa reprensión que Pedro hizo del maestro. Pero hasta ese punto nosotros hemos llegado. Quizás la muerte de algún familiar que nos ha tomado quizás por sorpresa, algún evento catastrófico, algún desastre natural que ha sucedido muy cercano, que ha afectado a algún familiar, algún amigo, un compañero de trabajo, algún vecino, a uno mismo personalmente. Dios mío, ¿por qué permitiste esto? ¿Cómo fue posible? Nosotros regularmente reprendemos al Señor. Y déjame decirte algo, cuando tenemos esa actitud no es más que estamos levantando un puño en contra del rostro de Dios. Así que tengamos humildad para reconocer en esos momentos difíciles que a pesar de lo que pueda estar sucediéndonos, Dios tiene el control y Dios tendrá un propósito en cada uno de esos eventos que están sucediendo en nuestras propias vidas. Jesús, perdiste la cordura. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó por ese cambio de planes? ¿Cómo el timón lo vas a golpear y vas a cambiar de rumbo tan vertiginosamente? ¿Y ahora quién se va a encargar de esto? Yo no puedo imaginarme todos los pensamientos que tuvo Pedro, tal como también no puedo imaginarme los pensamientos que puedas llegar a tener en contra de Dios, en contra de su Hijo amado, por situaciones que estás viviendo actualmente o que has vivido. O vendrán momentos de dificultad para tu vida y no quiero imaginarme los pensamientos que tendrás en contra de Dios, porque al final terminamos nosotros culpando a Dios de absolutamente todas las cosas. Decisiones erráticas que nosotros tomamos sin ningún sentido ni motivo, nosotros al final, tarde o temprano, terminamos dictando culpa sobre el Señor, dictando sentencia en contra del Señor. Y nosotros hoy deberíamos tener un espacio en nuestra oración para pedirle perdón a nuestro Dios. Porque muchas de esos eventos erráticos son a consecuencia de nuestro pecado. Y ojalá podamos reconocer eso. Maestro, eso no estaba en el plan original. ¿Cómo se te ocurrió tomar esa decisión y no participarlo? ¿Cómo lo vas a participar ahora ya habiendo tomado esa decisión? Como que si el maestro está subordinado a los aprendices. No, por el contrario. El aprendiz está subordinado al maestro y el aprendiz hace lo que el maestro le diga. Eso fue lo que el Señor nos enseñó. Pero el sufrimiento de Jesús, y yo creo que por ahí es donde van, como decimos nosotros en criollo, por ahí es donde van los tiros. El sufrimiento de Jesús implicaría un sufrimiento para los discípulos. Por lo tanto, ellos quizás están entendiendo, si Jesús no tenía dónde recostar su cabeza y nosotros tampoco, si Jesús iba a sufrir, Él nos dijo que ningún aprendiz puede ser mayor que su maestro si no llega a sufrir lo que su maestro sufrió, entonces quizás a nosotros nos va a tocar sufrir. Puedo llegar a pensar eso, y por supuesto que el sufrimiento de Jesús implicaría el sufrimiento de sus discípulos, y cuando los planes del Señor no encajan con los nuestros, terminamos reprendiéndolo, como que si nuestros planes son los que dictan la pauta. Mis amigos, mis hermanos, que nos ven y nos escuchan, los planes del Señor dictan la pauta para nuestros planes. Y qué bueno que el Señor nunca yerra, nunca falla. Qué bueno que el Señor siempre, donde pone el ojo, pone la certeza de la palabra y pone el plan de redención que se cumplirá sí o sí. Con la actitud del corazón decimos muchas cosas, con la actitud del corazón como la de Pedro. Señor, honestamente se te fue la mano en esta ocasión. Yo lo hubiera hecho de esta manera, no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo. Ese mismo Pedro, que instantes antes había revelado lo que había en su corazón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora lo vemos siendo reprendido por Jesús, llamándole el mismo Satanás. Verso 33. Mas él, volviéndose y mirando a Jesús,
Y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. El mismo Pedro que está revelando lo que está en su corazón, dando una descripción magnífica del Cristo que estaba frente a él. Tú eres el Cristo. Ahora está en otro rol y Cristo lo está viendo que está estorbando, está al frente teniendo que estar detrás de él y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Mi amado, para nosotros, tanto como para Pedro, existía la corona sin cruz. Pedro quería que Cristo fuese coronado como rey sin sufrimiento. Y en el plan de redención no hay gloria sin sufrimiento. Y eso fue lo que nos demostró Cristo Jesús. No hay gloria sin cruz. Y si tú estás siguiendo a Cristo, no hay atajos. Así que mucho cuidado. Solemos tomar atajos para las cosas, para hacer negocios, para buscar documentos, para tramitar alguna cosa. Solemos buscar atajos para ir de un lugar a otro. ¿Cuál puede ser la ruta más cercana? ¿Por dónde puedo ahorrarme recursos? Nosotros solemos planificar las cosas para tomar atajos. En Cristo no hay atajos. En el verdadero cristianismo no hay atajos. Cristo se pudo haber bajado de la cruz y nunca tomó esa decisión y no la hizo por amor a ti y por amor a mí. Un tercer punto, y ya para ir cerrando, la esencia de su llamado. ¿Cuál es la esencia del llamado que Cristo nos ha hecho a nosotros? Directamente, pero no solo de manera privada a los hijos de Dios, no, a todo el mundo. Y aquí habla del alcance del plan de redención y de la evangelización. Cuando entregas el evangelio, cuando compartes estas buenas nuevas con otros, el alcance debe ser pleno a cualquier persona. Aquí lo dice Cristo, verso 34. Y llamando a la multitud, los llamó. Y llamó también a sus discípulos. Y llamó a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, esta es la esencia de su llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay un llamado solamente para los discípulos. Mire, vengan acá. Quiero manifestarles lo que significa el plan de redención. No hay un llamado para un grupo solamente. Y no hay un llamado distinto para los que creen ser cristianos o los que dicen ser cristianos y para los que no creen que son cristianos o no quieren ser cristianos. No, hay un solo llamado. Dice, llamó a la multitud y llamó a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere, es una oferta, porque el evangelio es una oferta, es un ofrecimiento, es una invitación y no hay que pagar nada. Básicamente lo que hay que entregar es la vida, entregar el corazón. Aquí está diciendo Jesús las estipulaciones de ese llamado, la esencia. ¿Cuáles son las características y qué es lo que Él demanda de nosotros? En primer lugar, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz y sígame. Hay un solo llamado y Jesús hace un llamado general. Y esto es lo que la gente no quiere oír. La gente no quiere oír que se niegue a sí mismo. Todos, durante todas las etapas de nuestra vida, intentamos levantar nuestra propia imagen. Sé la mejor imagen de ti mismo. Esos son los libros que se han escrito. Pero sabemos muy bien que nuestra imagen está totalmente distorsionada a causa del pecado. El evangelio de la prosperidad nos hace creer que cada uno de nosotros tenemos el poder, un poder intrínseco en la imagen que nosotros podemos proyectar. Pero no es así, mi amado. Nosotros tenemos la imagen, somos a imagen y semejanza de Dios mismo. Nosotros tenemos el imago Dei. La imagen de Dios está en nosotros. Está distorsionada en este momento a causa del pecado, pero un día lo veremos cara a cara y le veremos tal cual Él es. Y allí será restaurada nuestra verdadera imagen. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, deja de confiar en ti mismo para tu conversión, para tu salvación, para tu rescate. Deja de creer en ti mismo para lograr las cosas. Estamos en bancarrota espiritual. Realmente, como lo dicen los teólogos contemporáneos, estamos en una verdadera bancarrota espiritual. Es decir, no puedes pagar tus obligaciones, no tienes dinero en la cuenta, los bancos no te están prestando ningún crédito, no están haciendo adelantos de efectivos,
no te dan garantía, no puedes seguir hipotecando nada, no puedes pagar tus compromisos, te van a embargar tus bienes y tienes que declararte en bancarrota. Esa es la situación de todo ser humano en la actualidad, hoy y cualquier día antes de venir Cristo. Nuestra verdadera situación es de bancarrota espiritual. Mateo 10:38. Implicaciones de no tomar nuestra propia cruz. Y tomar nuestra propia cruz es diariamente decirle: Señor, aquí dejo todo lo que traigo delante de tus pies. Y es una entrega voluntaria. Implicaciones, Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y yo hoy quiero tomar la decisión por Cristo. Yo no quiero ser encontrado en el momento crucial de la venida del Hijo del Hombre con la potestad de los ángeles totales de Dios de su lado. Yo no quiero ser encontrado no siendo digno de la venida de Cristo Jesús. Yo quiero ser contado con aquellos que estarán reinando con Cristo Jesús por toda la eternidad. Mi amado, cristianismo no es aquel que no se niega a sí mismo. El cristianismo no es aquel que no ha tomado su cruz. El cristianismo no es aquel que no está siguiendo. ¿Qué es cristianismo, pastor? Es colocar nuestra vida. Es colocar nuestra vida entre el madero y entre Cristo Jesús. En medio de ellos dos debe estar nuestra vida, fundida en la vida de Cristo Jesús contra el madero. Cada día levantarnos y ver el rostro de Jesús en la cruz y poder entregar todo nuestro ser a Él. Es una invitación a negarnos y ese es un llamado de gracia que Dios hace para cada uno de nosotros. Nos aclara un poco más el paralelo de este Evangelio de Marcos, pero en Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Lucas nos aclara algo que es muy importante. Esa cruz no se toma un día. No fue que aceptaste al Señor en una campaña, en la casa de un compañero de trabajo que te llevó el Evangelio, en una plaza pública, en el metro, en una iglesia, en un llamado que se hizo. No. Eso no es un evento, es un proceso que se vive a diario hasta que Cristo venga. Tome su cruz cada día. No es un momento aislado en el que tomas en tu agenda el 10 de octubre del año 2022. El 9 de octubre del año 2022, el 16 de... No es un momento específico en tu vida, es un proceso. Y es un proceso que se vive a diario, el tomar nuestra cruz, tomar nuestra bancarrota espiritual y seguir a Cristo Jesús. Y en medio de esa lucha, mi amado, porque ciertamente tú dirás: pastor, eso no es fácil. No, para nada, nadie ha dicho que es fácil. Si alguien te dijo que era fácil, pues te mintió, te estafaron. No es fácil, la vida cristiana no es fácil, pero ciertamente esa carga Cristo la sobrelleva por ti. Toda nuestra carga, la que colocamos a los pies de Jesús, Cristo la llevó en el madero. Es decir, toda esa carga imposible de llevar por cada ser humano, Cristo la llevó en el madero por nosotros. ¿Y qué significa eso, pastor? Negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle, pues, enterrarnos y desenterrarnos. El proceso de la vida cristiana, el mero cristianismo, básicamente significa enterrarnos diariamente y desenterrarnos. Puedes imaginarte que tengas un cuerpo, un occiso, una persona que ya haya fallecido y tú la estás enterrando. Bueno, colócate en ese lugar tú mismo y coloca tierra sobre ti. El Evangelio diariamente es enterrarnos y desenterrarnos. Y esto no es nuevo. Pablo lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y quiero cerrar leyendo los últimos 4 versículos y hacer una oración. Porque el que quiera salvar su vida, aquí donde está la explicación, las implicaciones y las razones. ¿Cuáles son las razones del por qué yo debo negarme a mí mismo, por qué yo debo tomar mi cruz y por qué yo debo seguirlo? Cristo da las razones. Primero coloca las estipulaciones y luego dice las consideraciones y lo que eso significa para nosotros. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Si tú no niegas tu vida,
Si tú no tomas tu cruz y sigues a Cristo, tú la quieres salvar. Por lo tanto, si quieres salvar tu vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, es decir, el que funda su vida en la cruz conmigo, el que tome su cruz diariamente y me siga, que se niegue, ese la rescatará, ese la salvará. Por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y quiero cerrar para aplicar simplemente con 3 preguntas o 3 pensamientos. Nunca nos cansemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Nunca nos cansemos de dejar de confiar en nosotros y colocar nuestra confianza en Cristo Jesús. Segundo, nunca nos cansemos de tomar diariamente nuestra cruz, todo lo que significa nuestra vida, todas las cargas, toda mi bancarrota espiritual, nunca nos cansemos de tomarla diariamente. Pero en tercer lugar, nunca nos cansemos de, habiéndonos negado a nosotros mismos y habiendo tomado nuestra cruz, nunca nos cansemos de seguir a Jesús. Yo no sé si tú estás siguiendo a Jesús hoy, pero hoy es un momento propicio, pertinente, para decir: Señor, niego mi vida. Eso significa: Señor, dejo de confiar en mí. Señor, tomo mi cruz, es decir, reconozco mi bancarrota espiritual, todo lo que esa carga significa, y hoy decido seguirte para nunca jamás dejar de seguir tus pasos. ¿Podemos hacer esa sencilla oración en este momento? Pues vamos a orar al Señor en esta dirección. Padre, nunca me cansaré de negarme a mí mismo, es decir, de dejar de confiar en mí. No hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para ganar la salvación. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para encontrar el verdadero camino, la verdad y la vida. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para estar en el nombre que es sobre todo nombre bajo el cual está nuestra salvación, y es el único nombre que está bajo el cielo, dado a los hombres, como dice tu palabra. Nunca me cansaré de tomar mi cruz, es decir, reconocer mi bancarrota espiritual y colocar mi confianza en ti y seguirte. Pero también te pido, Señor, que me fortalezcas en momentos de necesidad, en momentos de confusión como la que experimentó Pedro. Quizás puedo vivirla. Señor, te pido perdón por haberte negado, por haberte rechazado, por haber hecho que padezcas en la cruz. Perdona mis faltas, Señor Jesús. Perdona mis faltas, perdona mi pecado y mi vida rechazándote continuamente. Hoy te pido, Señor, que seas mi Señor y mi Salvador, y te doy un lugar en mi corazón para la gloria del Padre. Amén y amén. Bendiciones para todos, mis amados. No olviden revisar y checar nuestra página en YouTube, nuestro canal Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Allí están todas las enseñanzas, particularmente esta es la más reciente serie, la de Marcos. Todos los 28 episodios o enseñanzas están allí bien organizados para tu bendición, para tu crecimiento. Dios les bendiga abundantemente.